Soy César Páez y les doy la bienvenida a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. El 24 de febrero de 2022, las tropas rusas cruzaron nuevamente la frontera de su país con Ucrania, en lo que fue el inicio de una invasión a gran escala. A pesar de lo perturbadora que fue esa acción, nadie sospechaba que se estaba desencadenando el mayor conflicto bélico en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Esta invasión no fue completamente inesperada. En 2014, Rusia había anexado la entonces ucraniana península de Crimea y desde finales de 2021, los servicios de inteligencia estadounidenses habían advertido la movilización masiva de tropas y equipos militares rusos a su frontera con Ucrania. Excepto por los ucranianos, los demás actores enfrentados en esta guerra basaron buena parte de sus decisiones en un optimismo que resultó muy errado. El presidente ruso Vladimir Putin tomó la decisión de iniciar la guerra convencido de que, por un lado, obtendría una victoria militar en poco tiempo y con unos costos bajos, y por otro, de que Estados Unidos y los países europeos tendrían una reacción similar a la de 2014, cuando le impusieron a Rusia unas sanciones relativamente leves. Por su parte, los europeos y los estadounidenses creyeron que Putin no expondría a su país a nuevas sanciones, que había tenido suficiente con la anexión de Crimea y que respetaría el protocolo de Minsk, en el que se comprometió a cesar el apoyo a los separatistas que buscaban independizar las regiones ucranianas de Lugansk y Donetsk. Como lo podemos constatar trágicamente 3 años después, la guerra continúa y lo hace con un saldo mucho más calamitoso de lo que cualquiera hubiera supuesto. Varias ciudades ucranianas convertidas en escombros, miles de ucranianos y rusos muertos, millones de ucranianos desplazados, una OTAN que bascula preocupantemente entre la ampliación, a esta alianza se sumaron Finlandia y Suecia, y el alejamiento de su principal miembro, Estados Unidos. Esta guerra ha estado lejos de ser bilateral. Desde su inicio, los países occidentales han apoyado con información, entrenamiento, dinero y armamento a los ucranianos. Para Europa, se ha convertido en un recordatorio de que la paz de la que ha gozado durante decenios es frágil y de que su seguridad no puede seguir sustentada en una alianza heredada de la Guerra Fría, dependiente de la voluntad de Estados Unidos de apoyarla. De hecho, el regreso de Donald Trump a la presidencia estadounidense ha sido la constatación de que ese país no es un aliado incondicional que actúa por consenso. Por el contrario, en una estrategia que mezcla la impredecibilidad, la transaccionalidad y la utilización de su posición de poder para obtener ventajas de sus contrapartes, el presidente Trump inició con Putin una conversación bilateral sobre el fin de la guerra sin tener en cuenta ni a Ucrania ni a sus aliados europeos. Pocos días después, Trump firmaría un tratado con el presidente Zelensky sobre la explotación conjunta de minerales ucranianos, sin que sea clara la prolongación del apoyo militar estadounidense a Ucrania. Para identificar los factores que marcaron el inicio de esta tragedia, analizar el desarrollo del conflicto e identificar las condiciones para que éste pueda llegar a un final duradero, en este episodio nos acompañan María José Noriega, del periódico El Espectador, César Niño, de la Universidad Sergio Arboleda, y Manuel Rairán, de la Universidad Externado de Colombia. Bueno, María José, muchas gracias por haber aceptado esta invitación a participar en Coordenadas Mundiales. Muchas gracias a ustedes por la invitación para hablar de este tema de Ucrania. Y a César Niño de nuevo, que lo tenemos aquí en Coordenadas Mundiales. César, gracias por haber vuelto a aceptar esta invitación. A ustedes por la invitación, siempre es muy rico conversar con ustedes. Bueno, y a mi colega Manuel Rairán de la Escuela de Relaciones Internacionales del Externado. Hola Manuel, nuevamente tú por aquí. Por supuesto que muchas gracias por estar nuevamente por aquí.
Hola César, César Augusto también y María José, muchas gracias a ustedes también por la invitación y qué grato compartir este espacio con ustedes dos. Bueno, les propongo que entremos en materia porque el tema que tenemos hoy es un tema bien complejo y que obviamente haremos lo posible por tratar de aclarar, tratar de desenredar un poco para que la gente que nos está escuchando y que ahora también nos puede ver en YouTube vaya teniendo más elementos para entenderlo y para formarse una opinión propia sobre lo que sucede. María José, la primera pregunta obviamente es ¿cómo es posible que una guerra que se suponía que iba a durar días, máximo semanas, se haya convertido en una guerra que lleva ya 3 años? Bueno, pues muchas gracias a los que se están conectando en este momento a escuchar esta conversación de Ucrania. Bueno, digamos que yo creo que hay que partir un poco de la base que si bien la invasión a gran escala empezó como tal el 24 de febrero del 2022, pues esta es una guerra que tiene raíces de más atrás, al menos desde 2014 o incluso años antes. Entonces yo creo que es un poco complejo porque en el momento en el que se ve el movimiento de las tropas rusas hacia el territorio ucraniano, que entran por la parte norte, el este y el sur, digamos que en Crimea ya los rusos tenían una presencia, pues se tenía la creencia de que iban a tomar Kiev en muy pocos días, ¿no? En parte Sí. porque se decía que el ejército ucraniano pues no tenía la suficiente fuerza, ni de armas, ni de hombres, ¿no? Para como contrarrestar la fuerza del segundo ejército más grande que es el ruso. Entonces, digamos que yo creo que en ese contexto se leen un poco, digamos, esas premisas, pero en ese momento, digamos que en el auge de lo que estaba sucediendo, primero una movilización grande de voluntarios ucranianos que creo que se unieron al ejército y segundo, se empezaron a ver como unas rondas de sanciones y apoyo internacional a Ucrania, que eso yo creo que dio un impulso a lo que se vio en esos primeros años de la guerra y que ya ahorita está un poco difuminado. Bien, y César, con esta base, digamos, esta explicación que nos da inicial María José de por qué esta guerra se ha demorado 3 años, ¿podríamos de alguna manera calcular lo que va a suceder ahora? Es decir, ¿vamos a tener por delante cuántos años más de guerra? ¿O este 2025 podría ser un año, digamos, de definición de la guerra? Uy, es una pregunta supremamente difícil de responder. Empiezo por la primera parte de la pregunta y es por qué se ha demorado 3 años la guerra. Se ha demorado por las dinámicas propias de toda guerra. Toda guerra sabemos bien cómo comienza, pero nunca cómo terminan. Y esto de alguna u otra forma repercute con los actores involucrados, con los intereses involucrados y por supuesto con que esta guerra trascendió de alguna u otra manera las fronteras europeas. Nos damos cuenta que cuando advertía hace un rato María José sobre el inicio de la guerra, pues recordemos bien que entre otras, esta guerra pudo haber respondido o respondió más bien en la lógica ucraniana por un elemento fundamental y es que Elon Musk en su momento fue el que le suministró internet satelital a las tropas ucranianas para que resistieran las primeras 72 horas y se pudieran comunicar con los generales y Zelensky, con su Estado Mayor y por supuesto responder de alguna u otra manera. Se puede entender cómo esta guerra se ha prolongado por la asimetría propia de la guerra. Es una guerra que es híbrida, no es una guerra clásica, no es una guerra convencional, es una guerra que trata de entender diferentes flancos y por supuesto yo me atrevería a llamarla como la gran primera guerra global y no tanto como una guerra mundial. Y esto, sin duda alguna, tiene algunos atisbos en la economía, por supuesto. Recordemos todo lo que ocurrió durante los primeros 8 meses del 2022 con el influjo de la cadena de suministros de fertilizantes, de soya, de trigo, la hambruna que generó, el problema que tuvo con el suministro de gas. Bueno, es decir, tuvo una suerte de problemas que efectivamente uno podría decir por qué se alarga la guerra. Entre otras, por la asimetría y por los actores no convencionales, el uso de mercenarios, fundamental, el uso de actores armados como por ejemplo fuerzas convencionales sin experiencia en el combate irregular, como el caso de Corea del Norte y sus tropas usadas por Vladimir Putin, los crímenes de guerra, por supuesto, el secuestro de niños y por supuesto, entre otras cosas, el derecho a existir de una nación. Creo que eso es fundamental para entender por qué la guerra no termina. Y para terminar esta intervención, esta primera intervención, y es que esperamos este 2025, yo creo que una guerra no veo muy viable
por ahora una salida más allá de continuar la guerra. Es una guerra que puede estar llegando a un punto de estancamiento mutuo. Hay una ralentización de la guerra no solamente porque haya iniciativas diplomáticas, sino porque se están acabando las municiones y ya no avanzan tan rápido los actores involucrados en el terreno, a pesar de lo que diga el presidente Trump y por supuesto la propuesta de sin propuesta, ¿no? La propuesta sin propuesta, es decir, involucrar a Ucrania en una negociación sin Ucrania. Bueno, precisamente esta negociación sin Ucrania que menciona César Niño, Manuel, este diálogo que hubo entre Trump y Putin y luego esa reunión que hubo de funcionarios de los dos gobiernos, del gobierno de Estados Unidos y del gobierno ruso, que tuvo lugar en Arabia Saudita, quiere decir que Rusia de alguna manera está dejando de ser, no sé cómo decirlo, de ser este actor aislado del sistema internacional, que se le está reinvitando, reincorporando al sistema internacional, deja de tener este sello de paria internacional, ¿o no? No, no creo, pero digamos que para responder esa pregunta considero que hay que entender, o desde mi lectura, esta guerra ruso-ucraniana es el reflejo de un desgaste entre potencias histórico, materializado en temas, digamos, de acuerdos que ya profundizo y que obviamente lo que hoy se aterriza es un desacople de la relación transatlántica. Y digamos que arranco con el primer punto, y es que, como lo decía María José, digamos, la guerra hasta el día de hoy tenemos que revisarla en perspectiva también en el pasado, y es que ha habido un desgaste y un deterioro progresivo de esas relaciones entre Estados Unidos y Rusia, que desde el 2014-2015 con los acuerdos de Minsk se han ido profundizando, pero que creo que desde el 2019 ha tenido un impacto muy fuerte por tres elementos. El primero de ellos es el retiro tanto de Estados Unidos como de Rusia del Tratado de Nucleares de Fuerzas Intermedias, que era un tratado que venía desde el 89, que se conoce como la crisis de los misiles en Europa y que era de alguna u otra manera detener ese crecimiento y ese despliegue de fuerzas nucleares intermedias. Eso se retiró y creo que era un tratado muy importante de la estructura de la seguridad internacional entre estas potencias. Acto seguido vino en el 2021 la salida de ambos países del Tratado de Cielos Abiertos, que también era un acuerdo en el que ambas potencias se daban garantías de poder sobrevolar en los territorios contrarios con el propósito de revisar cómo iba este tema del desarrollo armamentístico. Ambas potencias se retiran y obviamente es otra muestra. Una tercera es la ampliación del tratado New START, que es el tratado nuclear que se firmó en 2015 entre Rusia y Estados Unidos, que fue muy conmemorativo en Praga, en el que el presidente Barack Obama decía: estamos a punto de tender un mundo sin armas nucleares. Y eso fue pues algo muy, digamos, que rompía el paradigma de las armas nucleares para esa época. En 2020-2021 tenía que entrar a negociación, estaba Donald Trump, no había un acuerdo. Estados Unidos ha querido involucrar en esos acuerdos nucleares a China. China te dice: conmigo no es históricamente la carrera armamentística, yo no tengo las ojivas nucleares que ustedes dos tienen, y esto, pues este tratado se alargó 5 años, es decir que en 2026 deberíamos de tener un nuevo acuerdo New START, y creo que las cosas están complicadas. Entonces creo que esos tres elementos de deterioro de los tratados que impactan la estructura de seguridad internacional fue sin duda alguna un elemento estructural. El regional y el desacople transatlántico creo que es lo que estamos viendo hoy. No es que Rusia ya no sea un paria, creo que hay un deterioro de las relaciones transatlánticas que no me quiero alargar, pero que vienen desde el año 2008 con la crisis financiera y el deterioro del euro, que vino después seguido en 2016 en la primera administración de Trump, que animó en primera instancia la salida del Brexit del Reino Unido, y eso debilitó a la Unión Europea. Segundo, que marcó una agenda clara contra Alemania por el Nord Stream 2. No hay que olvidar que Trump sancionó el gasoducto Nord Stream 2 y que además vilipendió la propuesta de Angela Merkel sobre el tema migratorio, diciendo pues que eso, avivando un poco los movimientos y los partidos xenófobos de derecha radical desde esa época.
Y obviamente creo que la guerra ruso-ucraniana terminó ese desacople, está llevando a ese desacople definitivo entre, Rusia, entre la Unión Europea, bueno, la OTAN principalmente, y esto se ve en dos puntos. El primero de ellos es el tema militar, como lo decía César Niño, esta guerra condujo a que las industrias armamentísticas, tanto Europa como Estados Unidos, compitieran por quién iba a ser el vendedor de esas armas, y eso lo vimos en la conferencia de Múnich del año pasado, donde hubo unos rifirrafes entre Washington y Bruselas. Bueno, ¿y quién le vende el armamento? Alemania se puso bastante fuerte frente al tema. Segundo, pues las reservas de Europa se agotaron rápido y obviamente la industria militar estadounidense es mucho más sólida que la europea. En esto lo terminó ganando Estados Unidos. Y por último, nuevamente los hidrocarburos. El Nord Stream 2, después de las sanciones durante la guerra ruso-ucraniana, fue bombardeado. Hoy ese gasoducto directo Rusia-Alemania no funciona, y esto resultó, aparte del rompimiento del gasoducto, más las sanciones que puso Europa a Rusia por la guerra, hoy Europa le paga 40% más costoso el gas licuado a Estados Unidos. Luego Europa queda completamente, desde mi lectura, pues muy perjudicado en temas militares, en temas de hidrocarburos, y ahora Estados Unidos ni lo tiene en cuenta. Y yo creo que de alguna manera es parte de la puja de negociación que está queriendo el presidente Trump llevar. No es que, y con esto termino, César y queridos compañeros de episodio, creo que aquí la respuesta no debemos mirarla hacia Moscú, sino realmente hacia el interior de ese desacople entre Washington y Bruselas. Pero no entendí esa última parte. O sea, ¿la solución de la guerra no pasa por Moscú? Sí, claro, pero para llegar a esa conclusión, a esa resolución, pues se tiene que haber una unicidad también de este frente. Europa y Estados Unidos han apoyado de manera conjunta a Ucrania, y tú no puedes empezar a negociar de manera individual con Moscú si no tienes una unicidad dentro de tus aliados. Claro, pero perdona, perdón que te interrumpa, pero precisamente, María José, a eso iba mi siguiente pregunta para además terminar este primer segmento del episodio, que es nuestro contexto de lo que sucede, y es, te hago no mucho, la misma pregunta que le acabo de hacer a Manuel. ¿Es posible terminar esta guerra sin hablar con Ucrania? O sea, ¿se puede seguir haciendo esto que ha venido haciendo Trump en los últimos días, en los que ha hablado directamente con Rusia, no ha hablado con Ucrania, y pareciera ser la negociación, algo que se hizo en el pasado, algo que se hizo, por ejemplo, entre Alemania y la Unión Soviética para repartirse un poco Polonia hace ya pues, un buen número de años? ¿Es posible repetir ese tipo de situaciones, y qué tan sostenible podría ser un eventual cese al fuego, una eventual finalización de la guerra si no se tiene en la mesa directamente a Ucrania? Pues esa precisamente es una de las preocupaciones más grandes que ahorita tienen los ucranianos, ¿no? Justo hoy, 24 de febrero, publicamos en El Espectador una historia un poco sobre las reacciones que ha tenido el acercamiento de Donald Trump con Vladimir Putin en estas últimas semanas, el hecho que haya sido Putin la primera llamada del republicano y luego Zelensky, y un poco estas señales que todavía, pues digamos, no se conoce muy a profundidad cómo eventualmente serán unas negociaciones. Digamos que lo que ellos nos contaban era un poco como esa sensación de soledad, de humillación, ¿no? Como con respecto a lo que está pasando. Y una frase que ellos repetían es un poco, o era un poco, que no puede haber paz para Ucrania sin Ucrania. La cuestión es de si en las negociaciones nos incluye a Kiev y nos incluyen a los demás países de la Unión Europea, lo que implica más que una formulación de paz y un desarrollo, digamos, de construcción de paz, es que se congele aún más el conflicto, ¿no? Y que eso eventualmente, después con los años, pueda explotar de otra manera, ¿no? Digamos que pues no se sabe mucho de cómo serían las negociaciones, pero esa sensación de que una parte involucrada, que es la que el 20% de su territorio está ocupado en este momento, no se incluya en esas conversaciones, pues es un poco problemático, a la luz también un poco de la moral de los ucranianos, ¿no? Cómo seguir en medio de una guerra, digamos que en cierto sentido no se está teniendo en cuenta a ellos como unos actores en la construcción de una paz, digamos, para unos principios que todavía está por ver cuáles serán. Entonces yo creo que eso es un poco difícil. Además hay que recordar también que en ese primer mes después del inicio de la invasión a gran escala, se trataron de hacer unas conversaciones en Turquía, y digamos que la línea roja sobre eso era no ceder territorio. Y creería que esa es una línea que todavía aún se mantiene por el lado ucraniano. Falta ver qué pasa, ¿no? Porque
porque creo que va a ser muy difícil, digamos, el futuro que tenga esas zonas del este, el Donetsk, ¿no? Donbass, Donetsk, todas esas que están ahorita bajo ocupación rusa, eventualmente, ¿qué pasará con ellos si se llega a una negociación? Entonces creo que es una pregunta todavía muy abierta, pero que pues es una preocupación que hoy en día los ucranianos tienen, además porque pues hay un desgaste y un cansancio pues yo tuve la oportunidad de estar en Kiev el año pasado y en unas ciudades alrededor que estuvieron ocupadas por los rusos en los primeros momentos de la guerra, y lo que se siente es una desazón muy grande. Y yo les preguntaba a ellos, ¿ustedes creen en una victoria militar y en una negociación, aún sabiendo que una victoria militar, si aún es más complicada? Yo creo que antes igual, y digamos que esa sensación como de vulnerabilidad, de violación a la casa, ¿no? Al espacio familiar, de las muertes, los desaparecidos, conversaciones que no son ajenas aquí en Colombia, además, pues hace que la gente diga, no, yo quiero una victoria militar, no quiero una negociación, pero cuáles Ah, son, digamos, las posibilidades reales y el panorama real que ahorita hay en el terreno, ¿no? Y con los diferentes actores, porque yo sí creo que ahora con Donald Trump hay una reconfiguración geopolítica, o va a haber una reconfiguración geopolítica grande, ¿no? Que va a impactar directamente a Ucrania. Digamos, estos primeros 3 años, digamos que había unas ofensivas rusas, unas contraofensivas ucranianas chiquitas, no digamos, no victorias muy grandes, pero chiquitas, pero no se veía un cambio estratégico de los actores alrededor. Yo creo que ahorita sí es más evidente eso, y pues creo que va a depender mucho de qué decisiones se tomen de ahora en adelante. Bien, María José, muchas gracias porque además terminas de darnos varios elementos que vamos a desarrollar en el segundo segmento de este episodio. Precisamente mencionaste varios puntos claves allí y también vamos a retomar algunas de los puntos que ya habían mencionado Manuel y César. Entonces los invito a que se tomen una pausa de 5 segundos y regresamos al segundo segmento de Coordenadas Mundiales. Bueno, en el primer segmento dibujamos el contexto de lo que está sucediendo en Ucrania desde hace 3 años. Nos concentramos, por supuesto, en los hechos más recientes y en lo que está sucediendo en este momento. Y para este segundo segmento vamos a analizar más en detalle algunos de esos elementos. César, te propongo que comencemos con cuál es esa propuesta que tiene el presidente Trump de Estados Unidos para finalizar la guerra. ¿En qué consiste realmente eso que él llevó a la conversación con Vladimir Putin y que sus funcionarios, los funcionarios del gobierno estadounidense, llevaron a la mesa para hablar con los funcionarios, sus correspondientes del gobierno ruso? Bien, bueno, varias cosas. Tú muy bien lo señalas, y es que el presidente Trump ha entablado una conversación con los rusos sobre la propuesta, casi que me da la sensación de desmilitarizar Ucrania. Por supuesto, hay un plan, y el plan que se ha diseñado desde Washington consiste, entre otras, en la discusión sin Ucrania por el momento, pero a través de Moscú, de hacer una suerte de concesiones, o que más bien Ucrania haga una suerte de concesiones para que la guerra termine. Grosso modo y a grandes rasgos, lo que significa el acuerdo, o lo que propone el presidente Trump, entre otras, es el retiro de tropas ucranianas, el retiro de tropas estadounidenses de la zona, el retiro de tropas, o más bien, que Europa se encargue de su propia seguridad, y claramente que los territorios ya ocupados por Moscú queden ocupados por Moscú. Básicamente no, es una negociación de gana-pierde desde la perspectiva de Trump, y de alguna u otra manera uno podría fijar varios puntos de vista y varias reflexiones aquí, y es que parece ser que la negociación solamente le va a convenir a Vladimir Putin. Nada de esto le puede convenir, por supuesto, a la nación ucraniana, y mucho menos al Estado ucraniano. Estamos hablando de una canibalización de territorio, estamos hablando de una propuesta, incluso en lo que entiende Washington, de negociarle incluso a Zelensky sobre sus tierras raras y recursos energéticos y estratégicos de alto nivel con capacidad industrial y militar, en el que le ofrece el 50% de estos digamos, recursos administrados por ellos a cambio de un par de millones de miles de dólares. Pero esto no significa de alguna u otra manera que haya un cambio en la ecuación, si se quiere ver así, sino todo lo contrario. Significa entonces lo que considera el presidente Trump por la seguridad europea, ¿no? Y esto se me ocurre que podríamos estar hablando de una recesión geopolítica contemporánea, y también que Putin
es considerado tal vez, o más bien yo lo entiendo desde una lectura un poco más externa a lo que ocurre dentro de Europa. Putin es una amenaza para Europa también, y eso es el problema, que no se ha podido todavía barajar muy bien en las dimensiones de Washington, y lo vemos muy bien solamente por cómo se ha construido esa agenda de negociación entre Moscú y Washington. Sin duda alguna, aquí hay algo interesante que observar. Van 26.000 horas de guerra. Y es notable que la simetría de fuerzas, como lo decíamos anteriormente, sea un punto de resquebrajamiento, ¿no? Y sin duda alguna, si Europa y Estados Unidos no materializan una ayuda superior, en esta oportunidad seguramente Europa, a la ayuda militar, que contemple una estrategia en la gran Ucrania, digamos que para que tenga garantías de seguridad y se entienda que la seguridad de Europa pasa y se define por la seguridad de Ucrania, Putin representa, no sé, una amenaza para todos. Incluso si terminan los combates hoy, 24 de febrero de 2025, si terminasen los combates actuales hoy en Ucrania, un acuerdo no defenderá y no detendrá futuras agresiones rusas, como se ha visto en varias oportunidades. Mis colegas, tanto Manuel como María José, hacen alusión a unos puntos de inflexión bien en buena parte del siglo XX de lo que ocurría en esto, y esto es una prueba de ello, ¿no? Las reglas de juego y las instituciones no impiden que los autócratas cometan actos criminales. Es más, las reglas de juego seducen a los autócratas para cometer infracciones al derecho internacional. Putin considera que la guerra actual con Ucrania la considera como una parte de un proyecto mucho más grande de confrontación con Occidente a largo plazo, y nada garantiza que se detenga en Ucrania. Entonces, para terminar de contestar tu pregunta, y ya con esto en 2 segundos, y es, el plan de Washington consiste en que es un plan entre Moscú y Washington, sin la contemplación de Ucrania. Y más allá de que Ucrania evidentemente renuncia a las tierras que Donbass, Donetsk, Lugansk, y por supuesto que retire las tropas de Kursk, por ejemplo, significará todo que Washington propone todo para Rusia, nada para Ucrania. Bien, y Manuel, sobre esto que nos explica César, ¿no hay algún punto de coincidencia, de contacto, de cercanía con lo que había propuesto Zelensky en su momento para finalizar la guerra, con lo que se llamó los 14 puntos de paz de Zelensky? ¿Están totalmente desfasados frente a lo que se conversó entre Estados Unidos y Rusia? Pues yo sí creo, el último plan que él presentó fueron los 5 puntos en noviembre en el Parlamento Europeo, y en el cuarto punto él planteaba el tema de los recursos de tierras raras y todos los recursos naturales que les estaba ofreciendo a Europa y a Estados Unidos, y el primer punto que él seguía insistiendo era el ingreso a la OTAN, y yo creo que los europeos o los miembros, perdón, de la OTAN tienen claro que Ucrania no va a entrar, ¿sí? Y digamos que eso se lo han remarcado mucho. Entonces creo que esa parte de ese plan de Zelensky, eso tiene que descartarlo por completo. El único que está dispuesto en este momento, Moscú, de incorporarlo es que ingrese a la Unión Europea. Ahora, la pregunta sería, ¿la Unión Europea ahora los quiere recibir? Entendiendo que en el contexto europeo hay unas divisiones fuertes en relación con China, en temas de divisiones económicas, en donde la extrema derecha también está ganando terreno. Entonces, digamos que creo que sí está claramente desfasado en esa perspectiva. Incluso se está llegando a temas de hablar si la negociación la dirige Zelensky o por el contrario se va Zelensky y ponen a un tercero para que negocie allí. Entonces, pues Vladimir Putin ha mencionado, si me toca con Zelensky como última medida, pues lo hago. De lo contrario, me gustaría que no estuviera él. Entonces, creo que en última sí está aún desfasado. Creo que no se entiende parte de ese cambio geopolítico que mencionaba ahorita María José antes, que yo creo que es muy acertado. Creo que hoy Estados Unidos quiere pasarle la carga de defensa a los europeos, que se hagan ellos cargos de su propia responsabilidad en términos de defensa para concentrarse de alguna manera con China, que esa es una competencia a gran escala, a un nivel suficiente y sin ningún resultado claro que hoy tiene Estados Unidos, y que creo que parte de tener un acuerdo también con Rusia es de alguna manera de desacoplar o también de dividir esa alianza Rusia-China, como lo que vimos en los años 70 cuando Estados Unidos restableció sus relaciones con Deng Xiaoping para sacar
a la China comunista de la Unión Soviética. Entonces creo que es de alguna manera romper esa unión, pasar, transferirle una responsabilidad a Europa para así de alguna manera concentrarse a China, que es su competidor número uno y su enemigo, por decirlo de alguna manera, en esta competencia. Y creo yo, con esto termino, César, es que aquí ahí tenemos que tener varios temas de negociación, tanto a nivel estructural como regional. Y yo creo que parte de la negociación, yo creo que tendrán que retomar los intentos de negociación que se llevaron hasta el 26 de enero del 2022, que fue, digamos, no hay que olvidar esto, que antes de la guerra se había llevado algunos trato de negociación en varios temas, control de armas y reducción de riesgo y transparencia. El segundo era postura de fuerzas nucleares y convencionales, relación OTAN-Rusia, expansión de la OTAN. Yo creo que ahí, no me alargo más, son como 5 puntos grandes que estaban negociándose antes de la guerra, tendrán que retomarse. Y yo creo que aquí en últimas también, creo que el punto de desacuerdo será el término territorio. Yo creo que no sé si se va a entregar, es el 20% que hoy Rusia tiene de Ucrania y creo que ese va a ser el punto de inflexión también. Pero yo creo que obviamente con esto termino, Zelensky ya muchas de sus propuestas hoy no van a ser realidad. Y que creo que tendrá que adaptarse a lo que se venga, pero ojalá no lo dejen por fuera, que no es el deber ser, porque estamos hablando de la paz o de la guerra de su territorio. Sí. Bueno, el deber ser, esa última expresión que usaste, Manuel, me sirve para formular la siguiente pregunta a María José, que es de nuevo la última de este segmento. María José, el deber ser, ustedes tres muy pilos, muy profesionales, muy profundos, me han dado elementos de historia, de geografía, de política, es decir, me han hecho a mí, quiero decir, le han hecho a este podcast y a las personas que nos están escuchando y viendo, toda una imagen muy completa de la guerra y están ya adelantándose un poco a nuestro tercer segmento en cuáles serían las condiciones de una paz sostenible. Pero Donald Trump. María José, ¿todo esto le interesa a Donald Trump o Donald Trump, dentro de lo que se ha escrito muchas veces, y esto ya se vuelve un cliché, un lugar común, con su mentalidad transaccional, está viendo más allá del dinero? ¿Realmente Donald Trump, digamos, se le puede otorgar a Donald Trump en esta situación y en muchas otras, pero concentrémonos en esta, una manera de ver la realidad que va más allá de cuánto le cuesta a Estados Unidos y qué puede ganar Estados Unidos en cualquier intervención que hace en el mundo? Bueno, pues yo creo que esa es una pregunta muy complicada. Yo sí creo, y digamos lo que nos han hablado varias personas sobre él a la luz de Ucrania, pero también a la luz de otras cuestiones, lo vimos nosotros acá mismo con el tema de Gustavo Petro, Donald Trump ya hace apenas unas semanas, ¿no? Es decir, creería que hay un carácter pragmático del republicano frente a unos puntos de agenda de política exterior que parece no haber, digamos, margen de negociación para él. Es decir, hay unos, digamos, entre esos está China, por ejemplo, que también lo mencionaban, ¿no? Digamos que se ha podido detectar, por ejemplo, que estos temas, grandes temas, tienen que ver con la migración, el narcotráfico, digamos que afectan directamente a Colombia, pero también el tema de la presencia del gigante asiático en Latinoamérica. Yo creo que hay que leerlo un poco en clave la política exterior de él frente a los objetivos que él quiere hacer cumplir en estos puntos. Hace poco, de hecho, para el artículo que estábamos construyendo desde el periódico para el tercer aniversario de la guerra, nos hablaba el internacionalista Jesús Agreda Rudenko un poco de cuál será la intención, ¿no? Si Trump tiene una intención de responder a ese electorado que votó por él y que decía no queremos que Estados Unidos participe en más guerras, porque nosotros tenemos que estar pagando por las guerras de otros, pues evidentemente el tema de seguridad y de paz no sería una prioridad en la agenda de Trump. El otro punto sería si más bien se está cogiendo Ucrania y lo que está sucediendo en este aniversario de la guerra en lo que va, para entablar una relación más directa con Putin, ¿no? Entonces, digamos que creo que toca diferenciar un poco esos dos aspectos. No creo tanto que, digamos, los liderazgos como los que caracterizan a Donald Trump y otros líderes, por ejemplo,
más afines hacia él. Por ejemplo, aquí lo podemos ver con Javier Milei, el mismo Bolsonaro en Brasil, pero otros liderazgos europeos como Orbán en Hungría, ¿no? Y no, pues creo que muchos más, Bielorrusia, por ejemplo, con Lukashenko, que se acaba de también de reelegir, pues son liderazgos que responden más similares entre ellos. Entonces creería que el deber ser, pues esa es una pregunta que nosotros nos hacemos, pero no sé si es tanto la pregunta que se hacen ellos, ¿no? Y más bien es responder a ciertos intereses que se tiene y a cómo responden los otros países y se acomodan hacia esas necesidades, ¿no? Yo creo que el margen de negociación va a depender más de los otros cómo se acoplan a ese modelo de política exterior de Donald Trump que Donald Trump a ellos. Sí, yo me voy a permitir una licencia que me doy pocas veces sí me la doy, pero en pocas veces en coordenadas mundiales, y es que mi papel se vaya un poco más allá de la conducción del podcast y es opinar. Yo realmente creo y creo basado en lo que he visto tanto en el primer mandato de Donald Trump como en este, es un mes solamente, parece que fueran 5 años, ¿verdad? Pero en este mes de mandato que lleva Donald Trump, y lo que yo veo es a un Donald Trump con una mentalidad súper simplista, blanco o negro, cuánto me cuesta y qué puedo obtener a cambio de eso que estoy invirtiendo, además, porque es una visión de inversión además a corto plazo. Entonces me temo que es por allí por donde va Donald Trump negociando con Rusia aparentemente, y que es una manera de presionar a Zelensky para que le otorgue estas condiciones que ustedes han mencionado a lo largo del episodio, de las tierras raras y de otros recursos que tiene Ucrania, que pueden ser muy valiosos en términos económicos. Bueno, con esta licencia, y les pido a mis invitados y por supuesto a las personas que nos están escuchando que me excusen habérmela tomado, vamos al tercer segmento de este episodio y vamos a tratar de ver qué consecuencias puede haber de esta situación que se está dando en Ucrania cuando se cumplen 3 años de haber iniciado la guerra con Rusia. Bueno, en el primer y en el segundo segmentos de este episodio, pues hemos hecho una contextualización de lo que sucede en la guerra que ya cumple 3 años entre Rusia y Ucrania. Hemos visto los acontecimientos más recientes y cómo los diferentes actores se han acercado, se han alejado, han interactuado de alguna manera en lo que está sucediendo recientemente en este conflicto. Para este tercer segmento vamos a hablar de las consecuencias. ¿Qué puede suceder en el futuro próximo y no tan próximo? ¿Y qué consecuencias está trayendo este desarrollo más reciente de la guerra de Ucrania? Entonces, les propongo, César, que iniciemos contigo. ¿Qué consecuencias puede traer esto que está sucediendo? No la guerra en general, sino esto que está sucediendo puntualmente en las últimas semanas para Europa. ¿Qué puede pasar en Europa cuando ve que Trump la ignora totalmente y se va a hablar directamente con Vladimir Putin, y que sigue criticando la OTAN y que sigue criticando, o bueno, más bien su vicepresidente lo envía a Múnich a que critique a los países europeos? ¿Qué puede suceder en Europa y en esta alianza transatlántica? Bien, concuerdo con algo que decía Manuel hace unos instantes, y era el desacoplamiento de la alianza o la relación transatlántica. Ese es uno de los síntomas que estamos viendo, y las implicaciones de ese desacoplamiento podría verse como dos momentos. Un momento entre paréntesis, es decir, un momento de interludio y de incertidumbre que en este momento está viviendo Europa, y otro momento tal vez en el que se puede bifurcar en otros dos tantos, y es en una ansiedad geopolítica europea, como una recesión geopolítica europea, y por supuesto la elaboración, y el otro elemento sería la elaboración de por fin, la autosuficiencia estratégica europea. Europa hoy conoce y sabe muy bien que está teniendo que lidiar de alguna u otra manera con ese desacople, y ese desacople le permite, si lo vemos desde un punto de vista lo suficientemente concreto y realista, en el sentido más práctico también, lo estamos viendo como que en efecto las amenazas de las guerras hoy han vuelto a Europa. Eso significará, por supuesto, muchos desafíos demográficos, geopolíticos, económicos, sociales, políticos. Entre ellos, Europa se está quedando sin personal para sus propios ejércitos.
la propuesta de la elaboración de un ejército europeo vuelve otra vez a la agenda de seguridad europea, vuelve otra vez a la agenda de disuasión europea, vuelve otra vez a la idea de entender una Europa sin Estados Unidos después de tantos años de alianza transatlántica, sin importar lo que ocurría con los partidos políticos que gobernaban en Washington. Veo también una Europa que de verdad tiene que empezar a tomar un partido en términos, o más bien partido estratégico para asociarlo con la postura en la guerra. Si bien políticamente y económicamente Europa apoya a Ucrania, la gran mayoría de estados europeos no se han opuesto a lo que está ocurriendo frente a las declaraciones de Zelensky. Sí, efectivamente habrá algo que ver en todo esto, y es que Europa va a empezar a entender que la cautela provoca al agresor. En política exterior hay dos palabras fundamentales que tienen que ver con lo justo y con lo útil, ¿no? Y Europa evidentemente empieza a equilibrar lo justo con lo útil. Lo justo es apoyar de alguna u otra forma a Ucrania, y lo útil también, porque si no lo apoya en términos de utilidad, evidentemente va a empezar una suerte de carnicería europea que ha empezado por parte de los rusos sobre Ucrania. Recordemos también lo que está ocurriendo con Finlandia y con Noruega. Rompen la neutralidad. Por primera vez podríamos estar viendo que después de la Segunda Guerra Mundial, los países neutrales que se habían declarado neutrales han roto esa neutralidad, y en efecto eso cambia el viraje y hay un timonazo estratégico en Europa. También podríamos ver algo interesante, y es que la preocupación europea sobre ver con recelo a Estados Unidos. Trump ha tenido unos discursos imperialistas, pues no más, miremoslo así, que ha empezado a renombrar y a rebautizar los mares del mundo como un emperador. ¿No? Y a recuperar o a intentar recuperar zonas de influencia y a nombrar de alguna u otra manera este tipo de acontecimientos geográficos con implicaciones geopolíticas. Así las cosas, Europa evidentemente tendrá que empezar a diseñar nuevos planes frente a esto. Y finalmente, un análisis para Europa, y es, recordemos que en semanas anteriores, digamos no ajeno a la guerra, pero sí un poco tangencial a la guerra, vimos el ascenso de un nuevo gigante de la tecnología de la inteligencia artificial en China. Y esto significará dos cosas interesantes, si me lo permiten, para la lectura, y es, mientras Estados Unidos y los chinos luchan por esta competencia o por esta guerra fría tecnológica, como algunos lo han denominado, pues Europa se quedó en la gobernanza de la inteligencia artificial. En otras palabras, mientras Estados Unidos y los chinos se pelean por la inteligencia artificial, vuelve Europa a regular y vuelve otra vez a Europa a generar de alguna u otra manera gobernanza y reglas de juego sin tener su propia inteligencia artificial. Simplemente esta anécdota es para llamar la atención en el que puede ser el momento de Europa, puede ser el momento en que Europa se desmarque, más allá del desacoplamiento que bien mencionaba Manuel, se desmarque, por supuesto, de ser un bastión, o más bien de ser un instrumento de política exterior estadounidense en el continente europeo, por evidentemente tener una autonomía estratégica, una autosuficiencia estratégica, y esto puede generar, pues, diferentes modelos que quisiera plantear dos a continuación. El primero, y es que sí, Europa debe unificar su plan para que Ucrania ingrese a la Unión Europea, estableciendo esto el mediano plazo, no a la OTAN, pero sí a la Unión Europea, ya lo sabemos, sí. Ya lo hemos visto. Esta mañana Zelensky dice que está dispuesto a renunciar si ingresa a la OTAN, ¿no? Pero creo que es mucho más realista, mucho más justo y más útil una Unión Europea con Ucrania, y a partir de ahí se puede aliviar la incertidumbre de Ucrania para el futuro occidental. De cierto modo, se estancarían las pretensiones rusas sobre Kiev. Y el otro, para concluir, es que en efecto podríamos estar hablando que el apoyo a Ucrania no es solo una cuestión de corrección y justicia, y que en efecto podríamos estar viendo que Europa podría estar viendo que el mayor riesgo es no hacer nada y acostumbrarse a la emergencia global. Sí, gracias, César. A eso último que mencionaste es cuando me refería a que Trump ve las inversiones en el cortísimo plazo, ¿no? Cuánto me está costando en dinero, pero no ve, digamos, que realmente detrás de eso puede haber toda una configuración o reconfiguración que no puede ser la mejor para los intereses de Estados Unidos y de Europa. Bien, María José, hablemos ahora de las consecuencias para Ucrania. ¿Qué puede suceder en Ucrania ahora que la están marginando
de unas negociaciones que son claves para su futuro. Ustedes ya han mencionado a lo largo de este episodio temas de la moral, por ejemplo, de la población y de las tropas. No hemos entrado en ese detalle, pero las elecciones están suspendidas por ahora. Podríamos incluso llegar tal vez a un escenario extremo que obviamente sería catastrófico para Ucrania, que sería el de una guerra civil. Qué puede suceder en Ucrania con esto que está pasando en el desarrollo de este momento del tercer año de la guerra? Bueno, pues yo creo que hay varios puntos y varias preocupaciones. Yo creería que el primero y el que ya hemos conversado un poco es el tema de el territorio, ¿no? Además, porque hay que recordar que esa región del este, digamos, fue una región, digamos, en la época de la Unión Soviética de gran desarrollo científico, intelectual. Está además la planta nuclear de Zaporilla, ocupada ahorita por los rusos, que a diferencia de Chernóbil, que fue por un punto por donde ingresaron las tropas de Putin en el 2022, pues está activa, ¿no? Y creo que es una conversación también pendiente sobre el poder nuclear ahorita en este contexto, que ha sido digamos, uno de los grandes puntos también de cuestionamientos, de incógnitas de los diferentes actores internacionales que se han involucrado de alguna manera u otra en la discusión ucraniana. Entonces, creo que el tema del territorio seguirá siendo un tema, digamos, central en todo esto y como, pues, si finaliza, digamos, las negociaciones en algún sentido. Creo que también es el tema de cómo reconstruirse como país, ¿no? Digamos, no solo es un país que está endeudado por la misma guerra, ¿no? Por todos los préstamos que ha tenido, pero también cómo reconstruirse en medio de un dolor tan grande, ¿no? Digamos que si se va, cuando uno está en Ucrania, se da cuenta que es un dolor muy acumulado digamos, de cómo reinsertar a aquellos que han ido a la guerra y han vuelto a una dinámica social. Esa también es una pregunta grande, ¿no? ¿Cómo se vuelve una vida civil después de estar en una vida militar y en un contexto de guerra, digamos, en las condiciones que las condiciones no son favorables para ellos, ¿no? Entonces creo que también es un punto clave de reconstrucción del tejido social ucraniano. Además, porque hay que tener en cuenta los millones de refugiados que hay en Europa y en otros países, pero también de desplazados internos, que eso en parte también respondía un poco a a la pregunta de cómo hacer unas elecciones el año pasado, eh, si la población, digamos, está dispersa por muchas partes del mundo y qué condiciones hay para llevar a cabo unas elecciones en medio de una guerra, ¿no? Que eso es un poco el cuestionamiento que se le está haciendo ahorita a Donald Trump con respecto a replicar un poco el mensaje que también ha hecho saber Putin de por qué Zelensky, digamos que sigue en el poder. Entonces, digamos que no hay unas condiciones físicas favorables que permita que Ucrania vote, porque cómo se va a votar o sea, cómo van a votar las personas en medio de una guerra, ¿no? Las condiciones físicas para unas elecciones no las hay. Entonces, digamos que Perdón que te interrumpa, pero hay un ejemplo de unas elecciones que se hicieron en medio de la guerra. Rusia hizo elecciones en medio de la guerra y Putin ganó con más del 90%, es decir, fueron unas elecciones totalmente competitivas, limpias y democráticas. Pero perdón que haya interrumpido, María José. el año pasado, sí, digamos que coincidían las dos que se iban a votar medianamente cercanas en marzo, si no estoy mal. Creo que eso es a lo que te refieres, ¿sí? Las de marzo del año pasado. Sí, claro, pero lo que quiero decir es que obviamente fue una pantomima de elecciones, ¿no? Cuando la persona en el poder que lleva en el poder 30 años vuelve a ganar las elecciones con más del 90%, uno dice, tal vez la competencia no es tan abierta. Claro, y además yo creo que aparte de eso, yo creo que también hay, y era un poco los que discutíamos en otros foros sobre Ucrania y Rusia, es qué tanto dentro de Rusia se sabe de la guerra, es decir, hay un juego también lingüístico de no se puede hablar de la guerra como tal dentro de Rusia, qué tanto se sabe de la guerra ya, ¿no? Es decir, creo que hay un contexto también de censura grande alrededor de esas elecciones, pero digamos que un poco el argumento en las ucranianas era, pues, ¿qué condiciones tenemos nosotros para hacer unos comicios presidenciales en este momento? Pero bueno, planteando un poco la pregunta, devolviéndome un poco a la pregunta que tú hiciste, también creo que hay un cuestionamiento grande y es con respecto a lo que nos han dicho algunos ucranianos desde allá, por ejemplo, en Kiev, en la plaza del Maidán, donde se dieron estas grandes manifestaciones antes del 2014. Pude hablar con Alexandra Matvichuk, que es la Premio Nobel de Paz del 2022, una abogada ucraniana. Y ella en ese momento decía que Ucrania es un país que está todavía en construcción, es decir, es un Estado muy joven, ¿no? Con unas instituciones muy jóvenes que dentro de ellas ya había problemas, es decir, yo
recuerdo que se conversaba sobre, por ejemplo, temas de corrupción judicial en las instancias gubernamentales, sobre todo también en las instancias de la justicia. Entonces, ahí también se añade un factor más, y es cómo reconstruir un país que ha sufrido una guerra, pero que también ha estado en proceso de construcción, que ha tenido todos estos, digamos, conflictos también dentro de su seno funcional. Entonces, creo que también esa es otra pregunta, pero además también cómo investigar los crímenes de guerra. Es decir, hay desapariciones, torturas, asesinatos, violaciones, ¿no? ¿Cómo se va a investigar todo lo que ha sucedido, ¿no? Y creo que esa es una pregunta que está abierta, y de hecho es una pregunta que ha acercado un poco a algunos ucranianos a Colombia, ¿no? Digamos, un poco allá lo que se hablaba y lo que se decía es, si bien Colombia no tiene una guerra interestatal, sí tiene un conflicto armado interno, y la conversación sobre desaparecidos, investigar crímenes de guerra durante la guerra, pues se ha tenido acá. Entonces creo que esa es una conversación también importante que se está teniendo ahorita, y hay esfuerzos desde la sociedad civil que se están gestando. Es decir, claro que se debe hacer un análisis a nivel político y de los liderazgos, claramente eso es fundamental, pero creo que también hay una labor de la sociedad civil importante ahí en diferentes factores que hay que también tener en cuenta. Y creo que, por último, si no se me escapa algo más, también creería que hay una preocupación sobre el futuro y qué puede pasar. Es decir, estando allá en Kiev hay un museo, por ejemplo, que se llama el Museo del Holodomor, que es la hambruna soviética, la hambruna que sufrieron los ucranianos en la época soviética. Y había un letrero enorme que decía, recuerda para ser. Y yo recuerdo, perdón la redundancia, que esa frase me despertó una pregunta. ¿Será que los ucranianos tienen una preocupación por un genocidio hoy en día? Entonces es una pregunta que ellos se están haciendo. No hay una respuesta clara de sí o no, porque evidentemente probar un genocidio es muy complejo ante una corte internacional, pero sí existe el miedo, digamos que en cierto sentido se repita un poco lo que se vivió hace 90 años en el territorio. Entonces creo que son muchos cuestionamientos a nivel político, a nivel territorial, pero también a nivel de reconstrucción de una sociedad que en este momento pues está rota por la guerra. Bien, muchas gracias, María Alejandra. Perdón, María José. Y finalmente, Manuel Alejandro, de ahí la confusión. Manuel, ¿qué puede suceder con Rusia? ¿Qué consecuencias puede traer esta situación para Rusia? Es decir, ¿se le soluciona un problema que es más o menos grave a Putin, o simplemente se mantiene en el poder sin importar lo que suceda? Bueno, yo creo que las consecuencias van a estar en tres líneas principales de la política exterior rusa, que es el estatus, la identidad y la normativa. Digamos que esas siempre han sido las tres características de una política exterior rusa, y digamos que lo esgrimo. Primero, creo yo que como consecuencia de este nuevo diálogo, de un acuerdo de paz, pero el restablecimiento de diálogos con Estados Unidos, refuerza su posición, o refuerza la posición de Rusia como una potencia del sistema internacional, a pesar de que hace muchos años ya no lo es. Es decir, digamos, hay más potencias fuertes que la misma Rusia, China, India, entre otras, pero creo que en últimas este tipo de negociaciones, o que Trump esté hablando con él, obviamente le da juego en ser nuevamente como potencia, es decir, fortalece el estatus de Rusia, que siempre ha sido una preocupación desde Moscú y desde la perspectiva de la política exterior, sea quien sea el presidente. Creo que el segundo es que le da un juego también a Rusia en otros asuntos, porque es que yo creo que en términos geopolíticos, y cuando hablamos de Rusia y Estados Unidos, tenemos que entender que todas estas potencias abordan un tema en corto, pero con proyección a otros. Entonces yo creo que aquí hay otro juego a tener en cuenta, que se daría para otro capítulo, otro episodio, y es la presencia de Rusia, por ejemplo, lo que sucedió en Siria. Es decir, la presencia de Estados Unidos en Asia Occidental, creo que eso también le da juego, entendiendo que Estados Unidos, con la CIA de Bashar al-Assad, está planteando un posible ruta gasífera de hidrocarburos de Qatar que pase por Siria para que llegue a Europa o por el Mediterráneo. Entonces creo que ahí hay otro juego que le puede dar proyección a Putin, y que obviamente habrán más temas en esa mesa de negociación de Ucrania, tendrá un impacto en otros asuntos que le interesa a Rusia, a Estados Unidos e incluso otras potencias en otras zonas. Creo que un tercer tema es que le da una legitimidad
interna a Putin, ¿no? Que ustedes lo han mencionado, tiene dificultades y creo que en últimas pues le da fuerza en sentido, mire, fue costosa la guerra, tuvimos que reprimir muchas visiones, conversaciones, de lo que fuera, pero mire, hoy nos da resultados, estamos siendo otra vez siendo una potencia que está reganando su estatus dentro del sistema, que está implementando, y el segundo característica de la política exterior, normatividad, en últimas, que Putin lo sienten a negociar, pues en últimas está siendo normativo, o sea, está haciendo el qué hacer dentro del asunto, de los asuntos internacionales, y además dentro de esa negociación le impregna su identidad, una identidad que a nivel doméstico también hay una puja por las tres vertientes, que no van a enfocar, las tres vertientes ideológicas que existen hoy en la política exterior rusa. Entonces creo que eso también le da un juego de legitimidad. Creo que la otra es que le da también un oxígeno político y económico, principalmente económico, entendiendo por las sanciones. Obviamente en la mesa de negociación van a estar planteadas los temas de reducción de sanciones y de limitaciones hacia la economía, y obviamente eso le ofrece oxígeno económico y militar, ¿no? También últimas para reincorporarse, porque Rusia en eso sabe jugar, esos estancamientos militares que se ha llevado en estos 3 años de guerra, sumado a esto, pues le va a permitir también ganar oxígeno. Y por último, creo yo que gana también Putin en términos de estatus y de identidad, en términos que refuerza su postura de que él mantiene la influencia en su eje exsoviético, que siempre ha sido una preocupación de Rusia históricamente, y es que pues parte de la ampliación de la OTAN es que Moscú siempre vio que le estaban transgrediendo su esfera de influencia a esa época soviética, ¿no? Entonces creo que el que se llegue a este tema pues gana su posición de que hay zonas que no se pueden meter, y con eso termino, me refiero a Ucrania, a Georgia, que también ha sido un tema en la guerra ruso-georgiana en 2008, y hay otro tema que ha tenido, digamos, cierta presencia en medios desde el año pasado, que es Moldavia. Entonces creo que en últimas también eso le refuerza la postura de Rusia de ganar influencia y de que no haya una intromisión de otras potencias en su zona de influencia histórica. Bien, muchas gracias Manuel por darnos este último pronóstico o análisis de lo que puede suceder como consecuencia de lo que ha venido desarrollándose en los últimos días en el conflicto entre Rusia y Ucrania. La recomendación bibliográfica de Coordenadas Mundiales. Bueno, María José, las personas que quieran entender mejor lo que está sucediendo en este conflicto entre Rusia y Ucrania, y sobre todo lo que ha sucedido recientemente, además de acudir a la sección internacional de El Espectador, ¿qué más puede, mentira, si nos quieres explicar, nos puedes dar detalles de qué pueden encontrar allí? ¿Qué otras fuentes también puedes recomendarles a estas personas? Bueno, pues desde la sección internacional nosotros hemos tratado de hacerle un seguimiento a lo que está sucediendo en Ucrania en los últimos años. Si ustedes entran ahorita, por ejemplo, a la sección de Mundo, hay un banner en el que ustedes van a encontrar un especial que nosotros armamos el año pasado sobre cómo la guerra ha impactado tanto a rusos como a ucranianos, a rusos disidentes de Putin, por ejemplo, que están en el exilio, pero a rusos que también están ahorita allí, ¿no? Y digamos un poco cómo la guerra les ha afectado, digamos, el día a día a ellos. Y digamos que es un seguimiento que hemos venido haciendo desde hace tiempo, digamos que eso también culminó un poco en el viaje que se hizo el año pasado a Ucrania, donde también en el periódico pueden leer un poco al respecto. Pero yo creo que, digamos, hay prensa internacional en donde uno se informa bien con respecto a esos temas, el cubrimiento en The Guardian, en The New York Times, pero sobre todo también en medios locales ucranianos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, el año pasado en un taller de la Fundación Gao, donde estábamos viendo un documental que estaban haciendo periodistas independientes. ¿Ustedes recuerdan esa laguna, esa represa que fue atacada, si no estoy mal, el año pasado o antepasado? Digamos, ellos estaban haciendo un documental sobre cómo es la vida ahí y reconstruyendo, digamos, un poco el escenario y entender un poco qué fue lo que pasó ahí. Es decir, yo creo que los medios independientes ucranianos pueden también ser una fuente, digamos, para informarse,
En The Kiev Independent, por ejemplo, también pues hay periodistas investigativos que están haciendo trabajos muy interesantes. Hay algunos, por ejemplo, que están relacionados con el tema de los niños y la deportación de los niños ucranianos a Rusia, ¿no? Digamos que esa es una preocupación muy grande dentro de la guerra, porque digamos que es las denuncias que hay es que se están tomando a los niños eh, y, digamos, se están llevando a territorios rusos donde no hablan ucraniano, sino que hablan ruso, donde no están con sus familias, ¿no? Es decir, como una problemática grande alrededor y ellos han investigado sobre esos temas también importantes. Eh, Literatura también, ¿no? Para entender un poco sobre este conflicto que es histórico. Yo recuerdo que en el AI Festival de hace unos años en Cartagena vinieron varios escritores ucranianos aquí a Colombia y de hecho se han publicado libros suyos. Entonces yo creo que eso también es una buena opción para eso. Y una, digamos, ñapa adicional, digamos, con respecto en el periódico, nosotros hemos conversado también sobre cómo la cultura en medio de la guerra ha sido un blanco, digamos, de ataque. Hay un video y un conversatorio también que se hizo en el marco de unas conversaciones que se llaman Diálogos del Magazine sobre cómo queda la cultura en medio de todo esto. Además, porque en Ucrania es muy interesante porque hay muchos que hablan ruso, no hablan tanto ucraniano, ¿no? Y digamos que claro, porque no hace mucho tiempo se criaron y crecieron bajo un modelo soviético. Entonces creo que eso también es muy interesante y esas discusiones y hay mucha literatura pues que da un poco de reflexión alrededor de eso. Canales en YouTube, por ejemplo, hay una youtuber que también la citamos en el texto que se publicó hoy, que lleva más o menos un diario de la guerra, ¿no? Entonces, digamos, ahí también se pueden conocer un poco. Claro, hay que leerlo un poco también enmarcado en que en medio de una guerra, pues Ucrania también tiene su propaganda política. Es decir, tú vas a Kiev y tú ves que toda la ciudad está repleta de banderas de la Unión Europea y de la OTAN. O sea, es decir, hay que aproximarse, digamos, yo creo que esas fuentes, pues, digamos, también con un ojo crítico, Claro. como a todo, creo yo, pero pues te dan un poco de visión con respecto a eso, cómo se está viviendo. Entonces creo que esas serían mis recomendaciones. Bien, María José, muchas gracias por tus recomendaciones. César, ¿cuáles serían las tuyas? Yo tengo dos recomendaciones muy sencillas. Una es un libro y otra es un artículo ensayo. El libro que quiero recomendar y que me terminé hace un par de semanas se llama Demasiado tarde para despertar. ¿Qué nos espera cuando no hay futuro? Es un libro de el filósofo Slavoj Žižek a propósito sobre la guerra en Ucrania. Este libro, sin ser spoiler, para que le echen un vistazo, básicamente piensa que podemos reparar el futuro porque nos podemos anticipar a las grandes tragedias como la guerra en Ucrania. Es uno de sus casos de estudio en este libro. Este señor nos muestra de alguna u otra manera que la guerra en Ucrania y la manipulación del lenguaje, por ejemplo, Putin, el leninismo, los sueños de la Rusia imperial, el revisionismo histórico ruso, los pacifistas melifluos e ingenuos, como dice él, los populismos en ascenso, los dobles raseros ideológicos, el calentamiento global, por ejemplo, pueden ser unos puntos de inflexión interesantísimos para hacer filosofía sobre esto, sobre las guerras, y una invitación casi que no sé, no me gusta mucho la palabra repensar, pero usémosla, repensar la realidad contemporánea. Y el otro es un ensayo de uno de mis historiadores favoritos, que es Neil Ferguson. Ha publicado un ensayo el viernes 21 de febrero de 2025, que en español se llama La ley de Ferguson, el servicio de la deuda, el gasto militar y los límites fiscales del poder. Básicamente su pregunta es si existen determinantes financieros de la decadencia y caída de las grandes potencias. Este artículo de Ferguson propone la famosa ley de Ferguson. Yo sé, es un poco autorreferencial, pero que establece que cualquier gran potencia que gasta más en el servicio de la deuda que en defensa corre el riesgo de dejar de ser una gran potencia. Con eso, para no ser más spoiler. Bien, está muy chévere esa recomendación. María José, ¿quieres agregarle algo? Hubo una reacción a la recomendación y ya vamos con Manuel. Sí, de hecho me acordé de una recomendación que les iba a hacer y es precisamente hay una periodista colombiana, no sé si ustedes la conozcan, que se llama Catalina Gómez Ángel. Catalina
trabaja cubriendo la guerra en Ucrania como freelance y ha hecho varios reportajes en France 24, por ejemplo, de la guerra, no solo de historias de combate, sino también de historias del día a día. Es decir, si los que nos están escuchando y nos están viendo tienen un interés también por conocer cómo se está viviendo en la guerra de Ucrania, pues creo que eso también sería una aproximación importante, además porque, bueno, no sé si se lo recuerden, pero en el ataque en el que estuvieron Héctor Abad Faciolince y Sergio Jaramillo hace unos meses en Ucrania, Catalina estaba con ellos. Entonces, pues tiene un relato, pues, de primera mano, ¿no? De voz, digamos, de ser un poco testigo de todo lo que está sucediendo, pero además de una producción periodística que no solo es hecha por una colombiana y una latinoamericana, sino pues que también está en terreno. Entonces creo que podría ser también una aproximación como importante para los que quieren conocer más del tema. Valiosísimo, valiosísimo los testimonios en primera persona y el trabajo de corresponsales de guerra. Manuel, ¿y tus recomendaciones cuáles serían? Bueno, yo tengo varias. Voy por un libro rápidamente que se llama El Imperio Zombie, Rusia y el Orden Mundial, de Milošević Mira, del Decano. Es un libro que abarca un poco por qué Rusia se alarga de alguna o se extiende de alguna manera, entonces va a profundizar como en las raíces de la política exterior. Igual, toda esta recomendación la pongo desde el ojo crítico, obviamente. Tengo muchas críticas en algunas hipótesis del libro, pero me parece interesante para tener un acercamiento al pensamiento ruso. El segundo libro es de Andrei Siganovkov. Él tiene un libro que se llama Russia's Foreign Policy, Change and Continuity in National Identity, que nos explica cuáles son las identidades nacionales y cómo impactan en la política exterior rusa. Y pues digamos que en este momento estoy trabajando en un capítulo sobre Rusia para entender un poco qué tan mala es o qué no tan mala es como se plantea, viéndola desde adentro, desde su visión, desde sus contradicciones particularistas y no desde vistas desde Occidente y universalistas. Y un documental que se llama Winter on Fire o Maiden Massacre, creo que son dos documentales bien interesantes también para acercarse como a esa guerra del 2014 que dan algo de pistas de lo que está sucediendo actualmente en esta guerra. Bueno, y yo tengo una recomendación, varias recomendaciones también, todas que tienen que ver con coordenadas mundiales. Este que es el episodio 156, que tiene su peso en un podcast, es el quinto episodio que le dedicamos a la guerra entre Ucrania y Rusia. El primer episodio que ustedes pueden encontrar en las diferentes plataformas en donde escuchen sus podcasts es el episodio número 56, en el que tratamos el inicio de la confrontación. Luego el episodio 89, en el que hablamos del primer aniversario de la guerra. En el episodio número 103 tuvimos una perspectiva histórica de las relaciones entre Rusia y Ucrania. Y en el episodio número 117, esperemos que estos episodios de aniversario se acaben muy pronto, pero en el episodio 117 hicimos el análisis del segundo aniversario de esta guerra. Y hoy, en este episodio número 156, hacemos el análisis del tercer aniversario. Entonces tienen ustedes allí, con este que están escuchando en este momento, que están viendo en este momento, tienen ustedes 5 episodios en coordenadas mundiales dedicados a esta guerra. Bueno, María José Noriega, muchas gracias por habernos acompañado en Coordenadas Mundiales. Realmente ha sido un placer tener tu análisis, que por supuesto ha sido muy valioso, y también algo de lo que adolecemos las otras personas que estuvieron en este episodio, y es una experiencia directa sobre el terreno en Ucrania. Muchas gracias, María José, por haber traído todo eso a nuestro análisis del tercer aniversario de la guerra en Ucrania. Gracias a ustedes por la invitación y por seguir contestando de este tema, que yo sé que pasan muchas cosas a nivel mundial, pero yo sí creo que es importante seguir hablando de la guerra y lo que pase de aquí en adelante con Ucrania. Así que muchas gracias. Por supuesto que sí, y de una vez quedas matriculada, como decimos aquí en Coordenadas, para unos próximos episodios en los que hablaremos de este y de otros temas. César Niño, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente en Coordenadas. Y a ti, César, la Universidad Externada, a mis colegas, por supuesto, un placer conversar, y simplemente cierro con que, como
en todas las guerras que ha habido, por supuesto, y que seguramente habrá en el futuro, lo peor es olvidarse de las víctimas, ¿no? En esta oportunidad, Ucrania es la víctima. Bien, y finalmente a mi colega, mi compañero de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externa de Colombia, Manuel Alejandro Rairán. Manuel, gracias por habernos acompañado nuevamente en Coordenadas Mundiales. A ti gracias por la invitación y un gusto también, un saludo también para César y María José, que fue muy grato dialogar con ustedes sobre estos temas. Bueno, y no sé si notaron, César y yo nos aguantamos la tentación de decir tocayo durante todo el episodio. Y muchas gracias también, a Rafael Piñero, nuestro productor, que cada semana consigue esta calidad de invitados para analizar lo que sucede en el mundo. También a nuestra monitora de Relaciones Internacionales, Lorena Caicedo, y a nuestro técnico de grabación y edición que está por allí, a nuestro Javier Villamil, que nos acompaña y nos facilita toda la parte técnica para que Coordenadas Mundiales se publique con la frecuencia que lo hace, en la que analizamos lo que sucede en el mundo. Y por supuesto a todas las personas que nos escuchan y que ahora nos ven en YouTube semana tras semana, episodio tras episodio. Muchas gracias.